¿Cómo estamos? Y en victoria. Recuerden que la pregunta las pueden traer, pero no soy yo. Hay que saber que quién va a dar la respuesta es el Padre. A través de sus instrumentos, si la respuesta está, pues se va a dar conforme a lo que el Señor nos ponga. Y si no, pues a esperar hasta que el Señor nos dé el discernimiento de alguna manera. Pero todo es con Él y por Él. Decía la hermana Linda que nosotros no le enseñamos a los hijos a mentir, pero en realidad sí hay padres que sí lo hacen. Y de repente en algún momento nosotros también lo hicimos, lógicamente, de repente no me acuerdo el día y la hora, donde de repente lo llegó a buscar, llamémoslo de esa manera, un cobrador y le dijo a su hijo, que no estoy. Inconscientemente usted le dijo decirle que no estoy y el hijo pues lo estaba mal enseñando. No sé si los entendemos, o simplemente yo mencioné un cobrador, ¿verdad? Pero puede ser un vecino, puede ser una persona que en su momento no es grata de su llegada a su casa, pero usted le dijo, lógicamente, ya estando en el Señor, pues ya nosotros no podemos más, que son cosas completamente diferentes, pero quiero que entendamos que sí son cosas que en alguna manera las vivimos. Lo bonito es reconocer quiénes éramos antes y quiénes somos para la gloria del Señor ahora, que son cosas completamente diferentes. Fíjense que vamos a leer un tema muy corto, está en Efesios 6:10. La armadura de Dios, dice ahí. Quiero que entendamos y le pido al Señor que nos dé ese discernimiento espiritual para poder entenderla, porque esa palabra ha estado, seguirá estando, y pues van a haber muchas maneras de interpretarlo, pero yo lo he sentido en el Señor como lo voy a manifestar hoy, para que tal vez vamos. Efesios 6:10, ¿lo tienen? Así. Miren lo que nos dice el Señor aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza, de su fe. Vestidos de todas las armaduras del Padre, para que podáis estar firme contra las acechanzas del que no es digno de mencionar. El que no es digno de mencionar siempre va a buscar, andar buscando el enredo, si no lo busca por un modo, se lo busca por otro, se lo busca con el vecino, se lo busca con el hijo, se lo busca con el hermano, se lo busca con el sobrino, pero de que se lo va a buscar, se lo va a buscar. ¿Qué es lo que debemos de saber nosotros en el Señor? Es que debemos de estar firmes con Él. Las acechanzas van a estar, los dardos van a llegar, pero solo lo hacemos un ladito y pasa. Porque dice que el necio busca el problema de frente, mientras que los sabios se apartan cuando miran venir. Yo recuerdo cuando Jesús le dijo a Pedro le dijo a Jesús, no te compete, Señor, vámonos, escondámonos. Prácticamente eso fue lo que le dio a entender, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en el Señor espiritualmente, lo que estaba haciendo era diciéndole, cuidado con el virus, estaba diciéndole, no vayas, no te quedes ahí. Pero ¿qué miró Jesús? Y únicamente nosotros nos demuestra, tal vez en el momento nosotros no tenemos el valor de hacerlo, pero Jesús sí tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. Entonces puede ser un amigo, puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser el hijo, pero a veces si se descuida, es usado por el espíritu inmundo, y ahí es donde decimos nosotros no ponerle cuidado. Tal vez si no le quiere decir Satanás, pues no se lo diga, pero no le ponga mente, no le ponga cuidado, porque son espíritus inmundos queriendo tomar el control porque recuerden que la palabra dice que el espíritu inmundo sale, Satanás, pero cuando anda, como dicen, buscando a dónde posar y no encuentra, vuelve al lugar donde estaba antes. ¿Lo puso usted? Aquí, miren. Pero él, volviéndose, dijo hacia Pedro, quítate delante de mí, Satanás.
Y luego, miren, me eres tropiezo, porque no pones la mirada, dice, en las cosas del Padre, sino en la de los hombres. Entonces quiero que entendamos que aunque lo decía Pedro, a Pedro, Pedro lo estaba diciendo, hay cosas que se pueden ver buenas, pero que no son buenas. Podemos ver, por ejemplo, a Judas, cuando Judas dijo, ¿para qué desperdiciar ese olor? Porque no lo vendimos y lo dimos a los pobres. Cualquiera que escuchaba en ese momento a Judas dice, se preocupa por los pobres, pero era una mentira. Era una mentira. ¿Por qué razón era una mentira? Porque entonces hubiera dado las 30 monedas a los pobres cuando vendió a Jesús, y lo que hizo fue tirarlas. Se las tiró, pero los mismos que se los habían dado, y creo que al final la volvió a agarrar cuando compró un campo, que ahí fue donde fue colgado y murió ahí. El espíritu, aquí está también lo que mencionaba. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, una vez que somos limpios a través de la palabra, anda desde por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré. Oiga bien lo que dice, a mí, como que fuéramos de él, a mi casa de donde salí. O sea, él lo hace como más propio, pero nosotros sabemos que no somos casa de él. Entonces quiero que entendamos que hay que tener mucho. Y cuando llega, dice, la halla barrida y adornada. ¿Cuándo estamos adornados nosotros? Cuando estamos con el Señor. Barrida y adornada. Entonces va, dice, y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando por ahí, dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero cuando cae nuevamente. Por eso les digo, cuando alguien cae por alguna razón, sabemos que tenemos que correr a los pies de Jesús, a pedir clemencia, para que Jesús es el único intercedor entre el Padre y nosotros. Seguimos con el Efesios 6:10. Efesios, el campo. Ajá. Y las dieron, dice, para el campo, pero ya fueron los sacerdotes que las dieron, porque él se las tiró, tengo entendido, pero voy a leerlo. Y las dieron, dice, para el campo del alfarero, como se ordenó el Señor. Así está. Pero vámonos a Efesios, mejor, eso lo tocamos después, en otro momento, para tenerlo un poquito más claro. Nos habíamos quedado en el 10, Efesios 6, 10. Íbamos por el 10, el 10 empezamos. Vestido de toda la armadura de mi Padre, para que podáis estar firme contra las acechanzas del que no es digno mencionar. O sea, que cualquiera viene y le viene con algún chisme, usted no le ponga mente. Si, mire, hermana Mirna, dijeron esto y esto, usted solo deje que el Señor la bendiga. Entonces usted no va a venir a creerle. ¿A quién no le va a creer? Mire, al que no es digno mencionar, que se llama diablo, que utiliza a quien al que se descuida. Y quiero que vayamos entendiendo aquí, porque esta situación es bastante complicada, pero en el Señor es fácil. Miren, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. ¿De quién? De las tinieblas. Habla de Satanás y sus secuaces o sus ángeles caídos. De las tinieblas, dice, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No sé cómo lo entendemos ahí. Yo se lo puedo manifestar como el Señor me lo ha puesto, el Señor me lo ha mostrado, porque creo que estamos como yo estaba antes. Yo me quedaba porque no entendía, pero yo sentí en el Señor de esta manera. Porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino, dice, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y si podemos ver, primero, cuando Pedro le dice, no te conviene que estés aquí, que nos vayamos, ¿a quién miró?
a las tinieblas en Pedro. ¿A quién miró ahí? Miró a Satanás. No sé si lo estamos entendiendo. Cuando el loco de, profe, búsquenme el de que se fueron los cerdos, que le pidió un espíritu inmundo a entrar en los cerdos. Ahí lo quiero llevar un poquito más. ¿A quién sacó Jesús del hombre? No sacó al mismo hombre, sacó al espíritu inmundo que había ahí. ¿Y quién es el del espíritu inmundo? Es el mismo Satanás y de sus ángeles caídos. Entonces quiero que entendamos, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, a la casa, perdón, de la suegra de Pedro, ¿qué fue a sacarle a la suegra de Pedro? Le sacó el espíritu de enfermedad. Cuando miró al paralítico de 38 años, lo que sacó es el espíritu de enfermedad. Cuando sacó a la mujer de 18 años, le sacó el espíritu de encorvadura. Cuando llegó a la mujer de 12 años, le sacó el espíritu de flujo de sangre. Entonces quiero que entendamos que todo eso son, miren, aquí quiero hablar. Cuando llegó, dice, a la orilla, a la tierra de los ganarenos, vinieron a su encuentro dos, miren cómo estaban las personas, quiero que entendamos, miren, endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera. Tanto dice que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo a ellos en los espíritus inmundos, eso es lo que va a hablar de tinieblas, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acaso, dice, para atormentarnos? O sea, el espíritu inmundo lo puede atormentar a usted si se descuida, pero ese espíritu inmundo es atormentado por Jesús, o sea, le tiembla, porque lo dice aquí, ¿no? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Dice, has venido acá para atormentarnos antes del tiempo. O sea, déjame que todavía es mío. Esta persona, este bolo, yo lo tengo aquí, este drogadicto, o este enfermo, o este loco, yo lo tengo sumergido, porque eso es lo que nos demuestra la palabra. Y clamaron, aquí estamos, hasta el tiempo aquí. Estaban apacentando, dice, lejos de ellos un gato de muchos cerdos. ¿Y quiénes? Miren, y los demonios. O sea, pero ¿a dónde estaban? Estaban en dos personas. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, o sea, si me vas a sacar de esta vida, o sea, de esta persona, es lo que le va a demostrar, miren. Diciendo, si nos echas fuera, ¿de dónde van a ser fuera? Del ser humano. Permite ir a aquel hato de ganado, de cerdo, perdón. Entonces quiero que entendamos que esos huéspedes de las tinieblas, ahí es donde se presenta la enfermedad, espíritus de mentira, espíritus de adulterio, espíritus de chismografía, espíritu, bueno, la gente que le mete un espíritu, por ejemplo, y se ahorca, no crean que estaba el Señor en ese momento, no se varó. Había un espíritu de muerte, había sido puesto por el que no es digno mencionar, y de repente le decía, matate si ahora nadie te quiere. Te van a querer más muerto, y le meten tantas cosas que hasta el final la persona termina matándose. ¿Cuántas personas o cuántos hijos dicen, no, si en tu casa ya no te quieren, y lo que hacen es irse? ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo lo que quiere es que se vaya a arruinar el mundo. Entonces quiero que vayamos entendiendo que son espíritus. Regresemos donde estamos. Y luego aquí, pues miramos aquí, se le dijo ir, y ellos salieron, o sea, salieron de la persona. Cuando sus apóstoles no pusieron sacar el espíritu del que era echado en fuego y en agua, Jesús sí lo pudo echar. ¿Pero qué era ese? Ese era un espíritu, nosotros le llamamos, ahí no aparece con ese nombre, quiero que entendamos, nosotros le llamamos atacoso. Epiléptico creo que es el nombre correcto, pero nosotros aquí, por decir aquí en Yarumel, le decimos cuando alguien tiene ataques, atacoso. Entonces, ¿qué pasa con el atacoso? Ese puede caer en el agua, y si no está alguien aguja con él, se muere. O cae, si puede haber un fuego, y si cae ahí, si no hay alguien con él, se quema. Entonces quiero que entendamos que esa es la lucha de lo que nos habla el Señor aquí. Repito el 12. Porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. Usted mira a una persona
persona, pero un espíritu inmundo no lo mira. Miren, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Sabemos que ahí ese se llama Satanás, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces quiero que entendamos que Satanás busca apoderarse de cualquier persona, pero ustedes tengan cuidado cuando hablan, porque si usted dice todo lo que hago, por decir, me va mal, entonces tenga la plena seguridad que siempre le va a estar yendo mal. Todo lo que pienso me sale, pues no lo piense, y si lo piensa no lo manifieste, porque queremos que saber algo. Satanás no sabe lo que usted está pensando, y podemos ver algo. El rey Nabucodonosor, con su sueño, ninguno, ni de astrólogos, ni brujos, ni magos, ni hechiceros le pudieron revelar su sueño. Entonces, si Satanás tuviera potestad sobre los pensamientos, o sobre lo que usted sueña, o sobre lo que usted piensa, ellos lo hubieran podido haber hecho, pero no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no tiene potestad. ¿Quién lo pudo hacer? El Señor de señores, el Padre Celestial. ¿A través de quién? En ese momento, de Daniel. Daniel le reveló el sueño, cómo se lo interpretó, cómo se lo reveló el Señor, sueño y la interpretación del sueño, tal cosa por cosa. Y miren cómo es el Señor cuando lo quiere bendecir. Desde ese momento Daniel fue las primeras 3 personas, ¿verdad?, más importantes en ese lugar. O sea, desde ese momento fue premiado. Quiere decir que ese hombre llegó a ser rico, tuvo que haber tenido de mucha importancia. Por tanto, de tomar la armadura de quién. Yo mencionaba la vez pasada, no sé si fue la antepasada o la pasada, que a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, como que les pega pesadilla, que no se pueden despertar. Algo me pasó a mí como unas 2 o 3 veces así, en eso ahí, ¿no? Pero como el Buda en el Señor, ¿verdad?, menciona al Señor Jesucristo y se hacen Entonces usted siempre que mira una situación, declara al Señor Jesucristo. Por tanto, es tomar la armadura del Padre. ¿Cuál es la armadura del Padre? Es a través de su Hijo amado, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si nosotros nos mantenemos en Él, vamos a estar firmes por Él, no por nosotros, pero si nos mantenemos en Él, vamos a estar firmes por Él. Y eso es lo que debemos de entender. Y luego nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es esa bendita palabra. Y vestidos, dice, con la coraza de justicia. ¿Quién es la justicia? Es el Padre a través de su Hijo amado. Y calzados los pies, dice, con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, nosotros tenemos que estar siempre en esta bendita palabra, llenándonos, llevándosela a toda persona. Porque yo les voy a decir algo: no crean ustedes, lo hemos manifestado infinidad de veces, que solo ustedes son necesitados de la palabra. Yo también soy necesitado de la palabra, y por eso paso también constantemente, como les decía yo, leyendo a través del teléfono o escuchando una Biblia en audio, porque siento que no es suficiente. Pues siento que cada día debo de irme llenando más de Él. Sobre tomar, dice, el escudo de aquí estaba, coraza de justicia, y calzado los pies, dice, con el presto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo, miren, de la fe. Es imposible, hay una parte, un texto en la Biblia donde dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Sin fe es imposible. Entonces, si usted va a ver infinidad en la Escritura, se va a encontrar no sé cuántas veces la fe. Entonces, la fe, la certeza de lo que no se ve. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis, miren, apagar todos los dardos del fuego del maligno. O sea, que quien le pone a usted, quien le tira, por decir, mira, hermana, fíjate que fulano estaba diciendo tal cosa, ese es un dardo que lo tira el maligno, y a ver si la persona cae en esa trampa. Nosotros debemos de saber, solo decir
que el Señor lo bendiga. Y solo eso va a decir, solo eso hay en mi vida, solo eso hay en mi corazón. Si usted hace igual que él, implica que lo mismo que tiene aquella persona, eso es lo que usted tiene en su vida. Entonces debemos de ser siempre completamente diferentes. Aquí estaba. Pues dice la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego porque por ella dice alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe, miren, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra del Padre, de modo que lo que se ve, dice, fue hecho de lo que no se ve, pero sin fe es imposible agradar al Padre, porque es necesario que el que se acerca al Padre crea que le hay y que es galardonado de los que le buscamos. ¿A dónde nos quedamos? Entonces, no sé si vamos entendiendo la lucha de los espíritus inmundos. Cuando alguien tiene algo, sepa que es un espíritu inmundo, que es el que lo está atormentando. Habiendo acabado todo esto, estar firme. O sea, cuando llegan los problemas, ¿cuándo llegan los problemas a su vida? Más que todo cuando empieza en el Señor. Porque ya una vez que el Señor nos lleva y vamos entendiendo, y cualquier cosa que el Señor permite, lo único que vamos a decir nosotros, gracias Señor, gracias por lo que permites, gracias por lo que me das, gracias por lo que me quitas. Y entonces ahí es donde aquel dice, bueno, ¿y estos cuándo van a estar? Porque por todos están agradecidos, están de hambre, están agradecidos. Pero según él, pero espiritualmente estamos llenos. Y eso es lo que debemos de entender. Sobre todo es tomar el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación. ¿Quién es el de la salvación? Es el Señor Jesucristo. Y la esperanza del Espíritu, y la espada, del Espíritu, que es la palabra del Padre. Entonces Jesús, cuando Satanás le tentó, siempre Jesús tentó con la palabra. Al Señor tu Dios servirás. Oiga lo que le dijo, al Señor tu Dios servirás. Entonces tenemos que saber que Él también le sirve. Y hemos visto cuando Job, por ejemplo, está en el 1, creo que por el 1.4, creo por ahí, donde le dice, el mismo Satanás llega del Señor y le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y el mismo Padre le dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Yo me imagino que le dijo, no le dijo a él, ¿verdad? Pero que de oídos me conocen, pero no estaba con él. Y dijo mi padre, miren, a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, a mi padre dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y mi padre dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro, dice, como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de mi padre y apartado del mal? Entonces quiero que entendamos, pero le faltaba algo. ¿Por qué el Señor permitió que le ocurriera todo lo que a él le ocurrió? Porque no lo conocía. Solo lo conocía de un padre de referencia, y lo podemos ver en el 42:5 del mismo Job, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo podemos ver donde él mismo con su misma boca lo manifiesta. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, hoy te conozco enteramente. Miren, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y luego si usted sigue leyendo, ustedes del 1 en adelante quieren. Por tanto dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció, dice, que después que habló mi padre estas palabras a Job, Job dijo a Elifaz temanita, y mi ira se dio contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Quiero que entendamos que ahí es el Señor que está hablando con ellos. Es el Señor que está hablando con ellos. Terminemos con lo que vamos a terminar. Entonces quiero que entendamos que usted no se preocupe de las acechanzas. Solo sepamos y digamos al Señor que cuando pasa cualquier situación, gracias. Porque todo lo que le viene al cristiano es para bien. En el momento entendemos que no lo vemos de esa manera, pero todo lo que viene al cristiano es para bien. Que es la palabra de mi Padre. 18. Orad, miren, en todo tiempo.
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada esa palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Cuando nosotros hablemos, le digo porque yo lo hago en el Señor, cuando alguien me hace una pregunta, cualquier pregunta que sea, yo lo primero que hago es la boca o el pensamiento diciéndole al Señor, sea usted contestando, Señor, porque yo para qué. Entendemos que la respuesta siempre venga de Él. Por lo cual dice, soy embajador en cadenas que de nuevo dice, hablé de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará, dice, saber. Tico es algo que andaba con otro hermano, amado y fiel, dice, ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo que tocante, dice, a nosotros y consuela su corazón. Hasta ahí, pero no voy a llegar hasta aquí. Lo demás es como un despido de ellos ahí. Entonces quiero que entendamos que cuando usted tiene un espíritu así, sepa que no es el espíritu del Señor. Sepa que es el espíritu inmundo, queriéndole incomodar, queriéndole quitar la paz, cualquier cosa que sea, usted solo diga, si no se lo quiere decir claramente, dígale en el nombre del Señor, internamente, te reprendo, espíritu inmundo. Porque eso es lo que hay que saber, que eso es lo que hay en esos seres de la tiniebla. Solo digamos al Señor, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa mañana. Te pido que permita que la atesore, pero que sobre todo me permita ser hacedor de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.